Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean muy bendecidos en este programa, su programa, Un Café con Aroma Fe. Y hoy tenemos la bendición, porque es una bendición, de tener a nuestro Gonzalito Leal, ¿cierto? El trompetista de la iglesia, de nuestra iglesia EDS, perdón, no EDS, no, EDS Ministerio, nuestra iglesia a la cual pertenecemos. Así que los vamos a saludar. Antes los bendigo, sean muy bendecidos con lo que Gonzalito va a decir. Así que tomen nota, lápiz, papel, apunten. Si no quieren o no pueden, vean el review cuantas veces sea necesario. Gonzalito, ¿cómo estás? Bien, Carlita, muy bien, En gracias a Dios, Victoria. en Victoria. Qué bueno. Contento de poder estar aquí, en este lugar, en este programa. Y me quiero presentar, ¿sí? Obvio, Primero, pero te ofrezco un café, pero no por su- cualquier café. ¿cómo es? A ver, Un café con aroma mm, fe. por supuesto. Muy bien, vamos con ese café. Gonzalito, ahí a las personas, preséntese. Dígale, ¿quién usted? Yo algo dije, pero Sí. dígalo usted. Bueno, me presento, yo soy el hermano Gonzalo, Eduardo Leal Leal. Mis dos apellidos son Leal. Y pertenezco a la iglesia EDS Ministerios hace 1 año y 3 meses que el Señor nos llevó a ese lugar con mi esposa. Soy casado y tenemos dos niñas, una de 11 años y una de 7 años. Eh, y llegamos a ese lugar a participar con nuestros pastores Rodrigo Monsalve, nuestra pastora Marcela Hoffman, quien agradezco a Dios en este momento que Dios los haya puesto en nuestro camino porque han sido de una maravillosa bendición. Han sido de enorme bendición para nuestras vidas. Y ahí estamos, hace 1 año y 3 meses sirviendo a Dios con alegría, como dijo Carlita, con la trompeta ahí, Sí. en la alabanza. Y gozoso, gozoso en el Señor, Carlita. Es hermoso reconocer lo que nuestros pastores nos dan. Nuestro Amén. pastor Rodrigo Monsalve, él cuando alaba abre los cielos. Así es. Eso lo dijo un pastor, ¿sabes qué? Lo dijo un pastor de Brasil. Y a mí se me quedó tan grabado en mi corazón y que efectivamente cuando él alaba, se abren los cielos, la alabanza abre los cielos y Dios usa ese instrumento. Bueno, y para qué decir, ¿cierto? Cuando Gonzalo también para el aniversario, wow, le hizo un show al Señor que yo creo que fue hermoso con su hija. Así que también lo invito ahí a ver las cosas que en EDS se está haciendo y lo dejo cordialmente invitado, si no tiene iglesia, que se congregue en un café, mentira, no, que se congregue en la En la iglesia iglesia. EDS, ahí donde está listo tu café con Muchas gracias. endulzante, Muchas sí, gracias. para cuidar la línea, pues, Uy, obvio, y ¿cierto? espumoso. Y bien espumosito. Así que Muchas gracias. para que si no tiene iglesia empiece a ver, ¿cierto? Por WhatsApp o por esta misma vía, usted me hable, Carla, yo no sé cuál es la iglesia, y lo invito a que empiece a ver, ¿cierto? Las cosas que Dios está hablando a nuestra iglesia. Es importante que usted se congregue, no deje de Amén. congregarse, dice la palabra, como tienen por costumbre. Usted sea obediente y si Dios, cierto, le ha salido este video, no es casualidad, es un propósito de Dios. ¿Qué día Así nos que reunimos, Carlita? En nos EDS. reunimos los días miércoles, los días domingo, en segundo de línea. 9:40. Perfecto. 9:40. Y si usted no sabe, ahí para eso están, ¿cierto? La tecnología de hoy en día. Le mandamos la ubicación vía WhatsApp y para que usted llegue, cosa que no tenga Amén. ninguna excusa. Bienvenido va a ser ahí. Las puertas estarán Correctamente. abiertas. Gonzalito. Dígame. Gonzalito Eduardo Leal Leal. Wow. La primera pregunta. ¿Cuándo y cómo conociste al Señor? Perdón, me saltó una parte. Gonzalito viene de cuna cristiana, Amén. pero Gonzalito dijo, se le ocurrió decirle al Señor, ¿cierto? Cuéntale una historia tú para no contarla yo. Bueno, en resumir mi niñez primero, yo fui criado por mis dos abuelos maternos.
acá en Quilpué, Samuel Valencia, cerca del hospital de Quilpué, los cuales, gracias a Dios, ellos fueron los que me llevaban a la iglesia. Ellos fueron los que me empezaron a mostrar los pasos en la iglesia, los principios, y inmensamente bendecido y siempre agradecido de que Dios me haya dado esa bendición de haber sido criado por ellos y por mi mamá. Yo tuve dos mamás y mi abuelo, que fue mi papá. El papá que a mí me engendró no lo pude conocer, no lo conozco, pero sí agradezco a Dios el hecho de haber sido criado por ellos. Y como dijo Carla, desde chico en la iglesia, crecí en la iglesia, como se decía, me acuerdo donde yo estaba en la iglesia pentecostal, de pequeño a uno lo metían debajo de la banca, a dormir ahí, a estar ahí, pero debajo de la banca, pero en la iglesia. Wow. No en la casa, sino que lo llevaban a uno y a veces servicios largos, a veces eran hasta 10, 11, 12 de la noche, y ahí uno estaba debajo de ¿Te la hacían banca. vigilia? Se hacían medias vigilias, cuando habían aniversarios venían visitas de iglesia. Entonces, fui siempre creciendo en mi niñez y mi abuelo siempre fue alguien, yo nunca, siempre de este ejemplo me acuerdo, siempre fue alguien tan simple para dar ejemplos, detalles, pero él siempre me decía, y nunca me olvido, mijito, y él me mostraba una fruta y me decía, ¿tú sabes cómo está esta fruta? Yo le dije, tendría que probarla. Me dijo, en algún momento tú vas a probar a Dios. Wow. Al Dios que nosotros, tus abuelos, ya hemos probado en algún momento, porque podrías decir, no, está dulce, pero mientras tú no lo pruebes, No sabes. claro, no vas a poder saberlo. Yo siempre, pero nunca le respondía y me quedaba con eso. Y me quedaba con eso. Y fui creciendo, tuve mi época, como quien dice, aunque yo fui criado en la iglesia, mi época de entre, podríamos decir, 17 años y 19 años, donde me empezó a traer lo de afuera también. Las Wow. luces, salir, y por qué no decir fiestas, porque salía a lugares, ¿Tomabas? a fiestas, me tomaba mi... ¿Te drogaste? No, Ya, eso nunca lo hiciste. no, nunca, ¿Cigarro? tampoco, Ah, era no. como solamente el alcohol. Era solo Pero no lo su... hiciste por, por temor a tus padres o por temor a No, Dios. primero el cigarro nunca me lo pude pasar. Así como, Nunca. Y me ofrecieron en algún momento y no, nunca. Y droga no, nunca tampoco la probé, nada de eso. Pero sí tuve esos años que anduve como quien siempre a uno le preguntaban paseando camellos en Egipto. no Y es- ese era un dicho muy que se tomaba en esos años cuando decían, ah, no, es que esos años anduve paseando algunos camellos por Egipto. nosotros decimos, andabas pintando las pirámides. Y, Algo y parecido. todo con Egipto. Ya, siempre en Egipto. Porque Egipto es el que Entonces, eh, yo, aún haciendo eso, Carla, nunca me separé de la iglesia. wow. O sea, salía y todo, pero los domingos, ¿Pero salías a eh, escondida de los hermanos o te daba lo no, mismo? los hermanos a uno no lo veían. En mi casa, mi abuela, quien fue siempre que me entregó buenos principios, no sé, yo siempre me lo tomo hoy en día que tuvo eso de darme a mí esa opción. Nunca me tuvo ahí así, no, tú no puedes hacer esto. ¿Para dónde vas, mijo? Ya, no llegues tan tarde. Pero ella Nunca te restringió. nunca me cerró así como así estrictamente la puerta. No, tú no puedes salir porque tú eres Pero evangélico. lo que sí, llegaba el domingo en la mañana y yo llegaba a las 5 o 4 de la mañana y decía, ya, hay escuela dominical, hay que Guau. irse a la escuela dominical. Y yo ¿Y eso era a las 8 de la mañana? a las 9, 9:30 había que levantarse y yo imagínate haber dormido ese poco, pero ella en eso no, No fallaba. en eso no fallaba. Empezaba a mover las camas aquí, allá, ya hay que ir a la escuela dominical. Entonces, por eso nunca me separé de la iglesia, pero sí en algún momento me empecé a dar cuenta de que Dios en algún momento iba a pasar lo que me decía mi abuelo, que iba Y a tener tenías que probar la fruta. tenía que empezar a probar de Dios, a tener ese encuentro con Dios. Ese encuentro personal, porque es importante lo que dices, Gonzalito, porque hay mucha gente que es cristiana, no, obviamente sin desmerecer, pero van a la iglesia porque la mamá, el abuelito, el papá, ¿cierto? Van, pero no han tenido ese encuentro con Dios. Y lo que tu abuelo hizo, lo veo espiritualmente, obviamente,
que te enterró la semilla, que lo que hizo el abuelo y lo dejó a él como ahí dándose vuelta para que la inquietud para que él probara, ¿cierto? A ver qué se sentía. Claro. ¿Lograste hacer eso? Sí, bueno, 19, 20 años ya. Yo seguía yendo a la iglesia, pero ahí ya llegó un momento donde dejé la parte de afuera por decisión propia y me empecé a trabajar en la iglesia, apoyando al pastor y en la iglesia y el servicio. Estábamos ahí en los puntos de predicación, ahí salíamos a predicar al A las aire libre. calles. Al aire libre. Yo con mi trompeta ahí en la ¿Siempre calle. fuiste trompetista? De los 17 años más o menos que tuve mi primera trompeta, que mi abuelo también me la regaló. ¡Wow! Él Pero llegó- de música no sabías nada. No, en esos años no, YouTube todavía no era así como lo que es ahora, pero era autodidacta, como viendo cosas, aprendiendo a sacar el sonido. Pero ahí empecé a partir y hubo unos años ahí que me metí con todo en la iglesia. Citaban para esto, yo estaba ahí Yo, señor, y yo. quería ir y quería ir, o sea, sentía ganas de ir a alabar a Dios, de ir a predicar el Es Evangelio. como que tu abuelo le dijo, o sea, perdón, tu abuelo, Pablo le dijo a Tito, aviva el fuego que hay en ti. O sea, eso le quiso decir en el fondo. Lo mismo que Pablo le dijo a Tito, pero aquí el abuelo se lo dijo con una palabra más coloquial, ¿cierto? Que probara. Y esa pregunta tal vez, o sea, esa que le dijo su abuelo, fue lo que te encendió porque de ahí nació este Gonzalo trompetista que quería servir al Señor en Claro. todo momento. A evento que había, él solito levantaba la mano. No, ahí fue en el año 2006 que en el verano conocí a Denise. Ella llegó de Antofagasta con su familia. Yo siempre la leseo a ellos. Digo que ella llegó y lo primero que vio fue al trompetista. Cayó rendida a sus pies y yo le tiro la talladera, pero llegó con su familia. A tu iglesia. Sí, a mi iglesia. Ellos venían de una iglesia de Antofagasta y estaban en busca. Pentecostal también. Pentecostal y estaban en busca de una iglesia y llegaron ahí. Y pasaron algunas semanas y yo conocí a Denise, me acuerdo que me invitaron a tomar once a su casa. Y fueron las primeras ya acercamientos con ella Con que tuve. ella. Y en ese mismo año nosotros nos pusimos así como ¿cómo se ¿A dice? pololear? ¿Cómo se dice en su juventud? Ya. A pololear, a pinchar. Eh. Y ella me vio así, ella íbamos a la iglesia, estábamos en todo, y ella así al lado mío también, vamos, y ella toca el violín, ¿la han visto Sí, algunos ya? sí. Y canta hermoso para el Señor también, y ahí empezamos fuerte, estábamos siempre ahí en todo lo que se citaba en la iglesia, y me acuerdo que ahí fue esa vez cuando te estaba contando hace un rato, Carla, que tenía 21 años, y estaba en una oración en la iglesia. Estaba en una oración y había sido un culto muy hermoso donde el Espíritu Santo Se había se estaba movido. moviendo, así como ayer en la reunión de varones. Mi hermano Yamani lo puede confirmar. Una reunión maravillosa, preciosa, que en una oración donde el Señor se movió maravilloso. Y, y me acuerdo que pero dentro de mí yo nunca le contesto a Denis al tiro. Y yo dentro de mí siempre, y en esa oración yo estaba llorando y decía, y Señor, y mira todos estos hermanos que han llegado a la iglesia y uno de la droga y el que viene esto y tremendos testimonios, Señor, y ellos, y yo, ¿qué te tendré que contar, Señor? Y yo, pero dentro de mí no hubo nada más tampoco así como que yo así como que tuviera un pleito con Dios, no, pero yo decía y lo escuchaba y yo me asombraba con lo que ellos decían. ¿Y yo qué tengo que decir de usted? Y eso quedó ahí. Y yo me acuerdo que fue una reunión maravillosa, gloriosa. Y me acuerdo que en ese tiempo fue que después yo me empecé a enfermar. Pasaron unos meses. Yo tenía un trabajo que estaba en Curauma. Y yo todas las noches transpiraba frío. Tenía molestia en el pecho. Visitaba un bronco pulmonar. Me decían, no, esto es una bronquitis. Antibiótico. Ya. Pasaban 2 semanas, yo volvía a trabajar, me sentía mejor, pero volvía en la noche. Y yo no me daba cuenta que estaba bajando de peso. Yo no me había, porque yo era flaco y Claro. todo, y no me empezaba a dar cuenta. Y tenía que volver a ir al médico,
y me decían, no, tienes bronquitis. De nuevo me recetaban antibióticos y volví a tener mejor síntoma, me sentía mejor, volví a trabajar. Pero pasaban 2 semanas y me volví a sentir mal. ¿Y así cuánto tiempo estuviste? Yo creo que estuve unos 3 meses, un poco Wow. más. Y volví a ir y ahí fue cuando dije voy a ir a otro doctor. Empecé a buscar un doctor en Viña. Y me acuerdo que llegué a un broncopulmonar que me habían dicho que era bueno y me hizo exámenes, me hizo exámenes a mi pecho y todo y tórax y me dijo tienes una neumonía, tienes una neumonía fuerte en el pulmón y te vamos a hacer un tratamiento con esto y volví a otro tratamiento. Y yo dije ya por lo menos tengo neumonía. O sea, Claro, no, salí de la bronquitis, po. y no, y ya me van a tratar y voy a sentirme mejor. Y tuve un tratamiento por 4 semanas con licencia, volví a mi trabajo y yo dije, ya, genial, me siento mejor. Y pasaron una semana y volví a lo mismo. Y volví a lo mismo y despertaba en la noche y sudaba helado y sentía molestia al respirar. Y sentía que algo tenía aquí en mi pecho que no me dejaba estar tranquilo. Y, y yo en ese tiempo volví al mismo doctor. Volví al mismo doctor y el mismo doctor me empezó a hacer un seguimiento. Me dijo, ya no, algo raro tienes aquí, vamos a empezar a hacerte exámenes de alergia, de todo, de todo. Y el doctor ya había visto una imagen que él no me había querido decir en un momento, Wow. porque tenía que tener una confirmación. Y me mandó a hacer un examen que yo no conocía en ese tiempo, un examen así, no de sangre ni nada, sino que se llamaba vaciloscopía. Y me lo fui a hacer y me acuerdo que me llamaron del laboratorio y me dijeron tenés que comunicarte urgentemente con tu broncopulmonar porque tiene que revisar tu examen. Y ahí me lo revisó, me acuerdo, lo llamamos y me citó allá a Viña y me dice, ya, me dice, yo había visto una imagen en ti, pero yo no te había querido confirmar, me dice, pero sí me dice, tú tienes tuberculosis pulmonar en avance, me dice, por lo cual por eso tú ya estás viendo que tus pulmones están sangrando. O sea, estás sangrando porque avanzó la enfermedad. Me dice, así que vas a entrar obviamente en un tratamiento, te vamos a derivar a Quilpué, porque yo iba a Viña. Esa era una consulta particular. Entonces no podía él hacerme, te vamos a derivar allá a un centro médico. Y claro, ahí vinieron todas las respuestas también de por qué yo en ese momento le contaba a Yasmán y yo llegué a pesar como 48 kilos. Que fue, o sea, vieran mi foto, por ahí tengo una foto guardada. Muy eh, delgado. no, era pero totalmente así irreconocible si ahora uno viera la foto. Y ahí empecé un tratamiento. Y en mi familia lloraron porque que te digan eso es como que ahora no sé, esa enfermedad no se nombraba nunca, esto aquí, esto allá. Pero la tuberculosis en aquellos años, pues estamos hablando de más de 20 años atrás. El 2008, Claro, 2008, 17 sí, años más o menos, 17 años atrás más o menos. era una enfermedad que no se conocía y además era contagiosa. Eso, y eso pasó también que agarraron a mi familia, compañeros de trabajo, y hubo como un revuelo porque el servicio de salud tuvo que ir a hacer exámenes a mi trabajo, tuvo que hacer exámenes aquí. Yo preocupado por Denise, porque Denise, aunque ella sabía lo que tenía, nunca se... Se alejó de ti. No, ella lo Eran más... pololos nomás. Ella, y el pololo nomás, pero ella lo más cercano a mí. Y yo le decía, pero a lo mejor tú No, tenías, aléjate pero a que lo te mejor tú puedo. tenías esto, y no, si a mí no me importa, decía, y esto aquí, No, esto allá. Y, y le hicieron, gracias a Dios, nadie. solamente Nadie, tú. sí, solamente yo, pero empecé un tratamiento súper intenso, intenso. Me sacaban radiografía una vez cada 3 semanas, o dos. Wow. Al principio era menos, cada 2 semanas, y después como que fue creciendo. Pero ¿a qué voy? Que Dios en ese proceso, en un momento me hizo sentirme solo, porque los de mi iglesia, como esa enfermedad, lo que yo te contaba, no se hablaba mucho, todos decían es contagiosa. Claro. ¿Y qué dice la gente? Me alejo, vos. No, claro. No, 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 Y no, no en Gonzalo. intención, Mire, pero Gonzalo, mire, no en Gonzalo. intención, pero yo me sentí solo en un momento dado. Y Dios me Sí. tuvo que llevar a un A momento ese donde yo me desierto. sintiera así y me sintiera así, pasara mi proceso. Pero cuando pasó eso y pasó el tiempo donde tuve que tener un tratamiento, todo, y Dios me sacó de ahí, me acuerdo siempre y nunca me voy a olvidar.
cuando me fui a hacer las últimas radiografías para salir de esta enfermedad, porque después me tenía que seguir haciendo, pero eran por precaución. Pero me acuerdo que las palabras del doctor que revisó esas radiografías fueron textuales, que yo me acuerdo, y me dijo: chiquillo, no sé cómo, pero tienes pulmones nuevos. No. Me dice, tienes pulmones nuevos, porque muchos sí quedan con muchas cosas, y aquí, allá, y quistes, Con y secuela. tu cicatriz, dice, pero tienes pulmones nuevos. Y yo nunca me voy a olvidar de eso, porque Dios fue, y ahí me acordé, cuando Denis me dijo, hay que tener cuidado con lo que uno le dice a Dios o le pregunta a Dios. Porque yo, claro, en la iglesia siempre estoy viendo a Dios, y aquí, allá, y conocedor de Más Dios. encima, tú ya eras trompetista, y la mayor fuerza, ¿de dónde viene? De los pulmones. No, y en esos años para mí fue, el doctor me dijo, tú tocas trompeta. O sea, Uy, perdón. nunca más. No, eso fue lo primero que me habían dicho, entonces como que yo, dentro de mí igual había como, oh, y la trompeta no la voy a poder tocar nunca más. Yo dentro de mí pensé que no la iba a poder tocar nunca más. El doctor en un principio me dijo, olvídate la trompeta. Pero Claro. después, gracias a Dios, no fue así. O sea, Bendito pude sea seguir Dios. y por eso le digo, a mí no se me olvidan esas palabras, porque Dios, el doctor me dijo, Dios te dio pulmones nuevos, y sin duda uno tiene que creer en ese poder de Dios que te hace pasar por un lugar. Con un propósito. Quizás fui preso de la pregunta que le hice a Dios, pero Dios en su amor y en su misericordia quiso ver que yo pasara por un lugar para que empezara a conocerlo de manera mejor, de manera más profunda. Más cercana, porque todo Y lo ese- que escuchabas de Dios era de la otra vereda. Dios salvó, no sé, a Juanito, Dios sanó a la María, y muchas preguntas, o sea, veía muchas cosas de la vereda del frente, pero a través de ese sentir que tú no lo declaraste con tu boca, vemos a un Dios omnisciente. No, Así como, es. y se cumple lo que dice la palabra, ¿cierto? Cuando no ha bajado pensamiento Claro, a mi corazón y no ha subido a mi boca, no lo he declarado, tú ya lo sabes. claro. Entonces tú palpas la Biblia, que la Biblia es viva y eficaz, porque no lo declaraste con tu boca y Dios escuchó Así es. y te hizo pasar por esa prueba que a lo mejor en algún momento yo creo que tú pensaste, chuta, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no puedo tocar la trompeta, ¿cómo alabo a Dios? Que es algo que uno ama, que quiere y anhela, y claro, yo pensé que no lo iba a poder hacer. Y como tú dices, y en la Biblia en muchas partes cuando Dios le hablaba y decía, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Jacob, el Dios, y Dios siempre les decía, lo que yo he hecho con ellos lo voy a hacer con ustedes, y no me voy a quedar solamente en el Dios de tu padre Abraham. No es que tú vas a creer en lo que hice yo solo en tu padre, en las promesas que hice. Dios en algún Yo momento estoy se estudiando muestra a uno. segunda de Crónicas y ahí sale muchas veces el Dios de tus padres, el Dios de tus padres, en diferentes textos, fragmentos de la palabra, siempre a Josafat, el Dios de tus padres. Entonces se me viene ahora que tú decías el Dios de tus padres, y por eso muchas veces Dios nos hace pasar por esas benditas pruebas. Cada uno de nosotros está en un escenario diferente. Pero ¿sabes lo que Dios me trae a la memoria? Que, que cada escenario del cual nosotros vivimos no se repite. Y si llegase a repetir y uno siente de que, chuta, si esto como que ya lo pasé, yo creo que es hora de doblar las rodillas y decirle al Señor, ¿qué hice mal? ¿Por qué estoy repitiendo de nuevo? ¿Por qué estoy así? O sea, ¿algo no entendí? ¿Algo hice mal o lo capté mal? Yo creo que a lo mejor esa es una gran pregunta que, bueno, obviamente me toca a mí también, pero los comparto con ustedes porque sé que detrás de esas pantallas no somos lo único, ¿cierto? Que estamos en proceso. Tal vez usted también está o tú también estás en un proceso que nosotros ya pasamos. O a lo mejor que todavía no hemos pasado, no lo sabemos, pero lo único que sé, que todos somos de un mismo pueblo y servimos a un mismo Dios. Amén. Y Así es. ese Dios es el que mora en cada uno de nosotros. Y así como lo hizo con Gonzalo, lo va a hacer contigo. Tal vez tú no eres trompetista, pero tal vez eres baterista, guitarrista, bajista. ¿Cómo se llama lo que toca el Pablo? Pianista. Pianista. Hay diferentes
maneras instrumentos, de técnicas. instrumentos de alabar al Señor. A lo mejor eres cantante, no lo sé. O a lo mejor eres simplemente un adorador y maravilloso. Todos deberíamos ser adoradores. Pero lo importante es de que nuestros ojos estén puestos en Cristo. Amén, ¿Cierto? amén. Gonzalito, ahora termina porque dejaste una historia ahí inconclusa. ¿Cierto? Nos estabas hablando de tu amada Denise. Amén, así es. Después de que tú pasas este proceso, ¿cierto? De sanación, porque literal, o sea, los pulmones, no sé si está grabado ese día del aniversario, pero era la trompeta, sonaba, Dios mío santo, que se llegaban a parar los pelos. Pero, ¿cómo fue después tu sanación? Y me imagino por lo que dijiste que Denis jamás te abandonó. No, Denis, o sea, si hay alguien que me acompañó en todo ese proceso, iba a la casa y ahí mi abuela le decía, oye, ¿y tú todavía no te vas a ir? Decía, oye, tú deberías estar con mascarilla, tú deberías estar así, y ella como que, ¿Mascarilla para qué? o sea, con los años que han pasado y estoy con Denis ¿Cuántos años llevan juntos? del 2006, 19 años más o 19 menos, años, wow. que desde que nos conocimos y nos ¿Nunca van a casamos, separar? no, ¿Cuánto tiempo pasó para que ustedes se casaran? nos casamos en febrero del 2012. O sea, Wow. llevamos 13 años de casado. De pololeo fueron 6. Fueron 6 que me acuerdo que cuando en ese entonces fuimos donde quien era nuestro pastor, le dijimos que nos queríamos casar y él nos dice, ya estaba bueno. O Él nos sea, yo dice, pensé que iba a ser antes. yo ya lo iba a apurar, porque 6 años que estaban juntos ya. Pero mira, quería contar algo cortito porque otra, que eso fue que me marcó, pero cuando pasé esto, fue algo que también me marcó y ahí fue donde Dios me quebrantó Cambió tu vida. y estaba en una escuela dominical en la mañana de día domingo, estuvo hermoso. También me acuerdo que me quebranté, doblé mi rodilla en ese entonces y no sé por qué vinieron pensamientos. Y yo siempre cuando a mí me preguntaban, oye, ¿no te duele no que tu papá no te haya...? Y yo siempre les decía, no, porque mi abuelo fue mi papá. No tuviste ausencia de Eso, padre. yo nunca, yo miro para atrás y no tuve ausencia y siempre Tú no sabes nada de tu padre, nada. nada, nada. Sabía yo a Australia en ese año y supuestamente él iba a buscar a mi mamá y no, de ahí que nunca supe nada más. Pero siempre me preguntaban y yo decía, no, porque mi abuelo fue mi papá. No, claro, no sentiste ausencia. Mi abuelo fue mi papá. Pero dentro de uno siempre, no sé, a ver, Sí, va. o no, siempre, oye, ¿por qué no habrá querido conocerme? Esto aquí, esto allá. Hay Y preguntas sin esto sí él respuesta. sabe porque él se fue cuando yo ya había nacido. Y yo me acuerdo que esa vez estaba en la iglesia y yo dentro de mí, pero decía, oye, ¿por qué Señor no me buscó? No me Señor, quieren. ¿por qué? O sea, yo te agradezco, fui criado por mis abuelos, ellos fueron mis papás y yo siempre le agradezco al Señor el hecho de que ellos me hayan enseñado y me hayan Mostrar este camino. mostrado este camino, me hayan enseñado también. Y me acuerdo que esa vez fue tanto que yo me quebranté delante del Señor, pero porque la reunión había estado hermosa también. Y sabe que yo todavía no sé cómo explicarlo, pero siempre yo le decía a la Eni, no te puedo decir que fue, no te puedo decir que fue una visión, que fue esto, no, como Pedro cuando le mostró eso, ¿no? Yo no sé, Carla, pero ¿sabes lo que sí? Tuve cuadros y Dios me mostró a mí drogándome en una esquina, cosa que yo no conozco, con alcohol. Me mostró como pasajes donde yo había como que hubiera sufrido mucho y fue un momento, no sé, no te puedo decir tampoco cuánto rato fue eso, pero que cuando pasaron todos esos pasajes, el Señor me dice, alábame, porque te libré de cosas que tú no conociste. Porque como te digo, a veces uno dice, Señor, ¿y yo qué tendré que...? Y el Señor me decía, alábame, porque el que está... Y yo ahí entendí, dice, oye, si uno cuando crece en la iglesia, cuando Dios lo tiene ahí, debería uno... Alabar con mayor razón porque Y me tiré a piso yo, me acuerdo que esa vez me tiré a piso, me estiré completamente, estaba en ese, ahí nosotros asistíamos de terno, corbata, camisa y todo el asunto, no me importó terno, no me nada. importó nada. Y lo único que escuchaba, alábame. ¿Y sabes lo que yo sentí? La única respuesta, dije,
ni siquiera sé de dónde Dios, pero ese cambio que Dios hizo en mi vida, que yo ni siquiera lo noté, porque era un bebé. Dios me libró de cosas que quizá ahora yo quería una respuesta y el Señor me dio esa respuesta para poder decirme, o sea, si quieres ya, yo te voy a mostrar en grandes rasgos como para que sepas que te libré de cosas que tú ni siquiera... Esto te mostró en imágenes Sí, fue una de cosa, lo que serías. pero sabes que ni siquiera lo podía explicar, ni tampoco le podía decir, yo le decía a la Denise, pero ni siquiera sé si una imagen, si un cuadro, si yo estaba, porque uno se va a la Biblia y dice, ay, estaba, y Ahí en la Pedro, Biblia hay y vio, visiones y y éxtasis. Pedro dice que estaba en éxtasis y todo, no, pero fue esa, y no sé si fue sensación o no, pero sí sé, y la voz de Dios vino clara. Alábame, alábame porque te libré de cosas que no te Que di nunca has oportunidad de vivido. que conocieras, pero Wow. las hubieras conocido si hubiera sido por ese otro lado. A lo mejor si tu papá te hubiese criado, Yo, todo eso sí, y yo dije, claro, el Señor igual me hubiera llamado, el Señor aquí y allá, pero en ese sí. momento el Señor Pero no eras para en ese mundo, a lo su, mejor. en Yo, su mira, amor y misericordia, porque yo digo, imagínate tú, tu testimonio y todas las cosas por donde Dios y así, muchos testimonios que yo he escuchado, y digo, claro, el Señor es soberano y todo, pero yo en ese momento lo único que quería era alabar a Dios y agradecer y decir, Señor, y vino una sensación en mí y por eso les digo, me tiré a piso, me tiré a piso y decía, Señor, gracias, gracias. gracias, porque lo Gracias que uno porque no no lo ve, viví. No, gracias no, porque no, no no, lo no lo he viví palpado, pero y su porque yo, poder te está y mostrando. porque yo tenía esa sensación, lo que te contaba delante, siempre decir, oye, uno es criado y aquí ve tantos testimonios que llegan y Dios a uno a veces, claro, hermanos nuestros, Dios los hace pasar por tantas cosas y por diferentes cosas y a otras personas de diferente manera, porque Dios es así, tiene cada proceso Sí. para cada persona. Y así como yo quizás hoy en día, casado con 2 niñas, también estoy pasando procesos nuevos, pero en ese momento Dios me mostró. Lo que Él hizo cambió mi rumbo Totalmente. sin saberlo, un bebé, y ahí es donde... Y yo veía ahora, pues antes sabía que iba a contar esto, decía antes que te formase en el vientre, De tu madre. te conocí, ahí donde vienen palabras, donde dice Dios de antes, a uno ya, Dios como una vez, me acuerdo un niño, una simple respuesta que me acuerdo en la otra iglesia, Dios, oye, ¿por qué Dios está en los cielos? Dijo, es que Dios de arriba ve mejor. Un niño. Un niño dando esa respuesta así, no bíblicamente, no, pero Ah, dijo, es que que Dios de arriba ve todo mejor. Por eso quizás Carlita, ahora conversábamos antes de este programa y Dios te quiere fortalecer también, pues decirte, Dios ve todo mejor de arriba. Dios ve el otro lado de la montaña. de la montaña, sí, Tú así estás es. subiendo por el lado donde, tú estás subiendo por el lado donde está el viento, la nieve, la tormenta, Eh, tú estás viendo ese lado y el otro lado, quizás por donde Dios te va a hacer bajar, Va a está estar el el otro lado sol. que tú no has visto. Y Sí, Dios de arriba lo ve, po. Y sí. yo me acuerdo siempre de ese niño que dijo, es que Dios de arriba ve todo mejor, mira, Y como, con esa simpleza. con esa El simpleza. pastor que contaba eso decía, yo le iba a dar una respuesta, En el pasaje es que su tanto, trono es el cielo y la lo tierra es el estrado de es sus el pies. estrado de sus pies, y el niño me dice, es que Dios de arriba ve todo mejor. Y ese fue un golpe para el pastor en ese momento. Y dijo, oye, tan simpleza, y a veces uno, claro, a veces uno no entiende. No, pues no A entiendo. veces no entiende uno las cosas y Dios nos da respuestas muchas veces a todo lo que tenemos que pasar por los procesos, por las circunstancias de la vida. Yo estoy en diferentes procesos ahora también. Como les contaba en EDS, llevo 1 año y 3 meses. También Dios me ha llevado a nuevos procesos, a nuevas cosas. ¿Qué edad Y tienes, Gonzalito? eh, en octubre cumplí los 40. Imagínense, En octubre, 40 años de en, evangelio. Mira en qué octubre. interesante es lo que veo. 40 años de evangelio. 40 años donde nunca se ha apartado de Dios, ha vivido los procesos, lleva 1 año, 3 meses en EDS, que son siglas, y dice enamorados del Señor, y en 1 año, 3 meses ha vivido lo que en 38 años nunca vivió, sirviendo a un mismo Dios. Pertenecemos al mismo pueblo, el mismo Dios, pero ahora lo ha llevado a otra parte de su vida. Le ha enseñado nuestros pastores, ¿cierto? Usados por Dios,
le han hecho ver lo que nunca antes él había visto. Y eso es hermoso. Eso nos enseña a que servimos a un Dios vivo, a un Dios de que lleva 40 años sirviéndolo y jamás ha repetido un escenario. El escenario donde le dicen, no, tú no vuelves a ser trompetista. El escenario donde vimos con su esposa, ¿cierto? Y muchas cosas, Gonzalito antes de cámara decía, yo también estuve en escasez cuando recién me casé. Entonces, todos los escenarios que, que Gonzalo ha vivido, siempre ha sido el mismo Dios. Amén, así es. Así es. Los procesos cambian, circunstancias cambian, pero cuando uno está ahí tomado de la mano de Dios, entiende que Él es quien entra a tu proceso. Una pregunta, Gonzalo. ¿Alguna vez pensaste, cayó en tu mente vivir lo que hoy vives en EDS? No. Mira, primero, siempre fui a la iglesia Unida Metodista Pentecostal, que era la iglesia donde yo crecí y nunca me imaginé salir de ahí. O sea, primer punto, no pensaste. Nunca me imaginé salir de ahí. Y me acuerdo que cuando empezó este proceso de cambio, ¿Cómo llegaste a EDS? me acuerdo que un día Pablo, que era el pianista, ¿Ya? me dice, Gonzalo, quieren hacer algo con la trompeta y pucha, quería saber si tú podías apoyarnos y yo, vamos. Ah, Y por me un acuerdo que evento, llegué, algo puntual. no, y fue en un ensayo que querían grabar algo, no fue una reunión. Y yo fui y vamos, ya, y era una canción que había escrito hace poco mi pastor Rodrigo, Tu abrazo. Ah, ya. Y fuimos, hicimos algo con la trompeta y eso fue, la primera visita. Y después fue cuando nos invitaron al concierto que sea hacer canciones de Navidad. No sé si tú estabas Sí, en sí esa. estaba. Fue en Cuando el llegó aniversario. el aniversario. Fue en el Llegaron aniversario. todos ahí con su trajecito. Claro, nosotros llegamos ahí con corbata, todo. Y fue ahí ya, en una reunión donde estuve. Ahí estuvo Denise también. Pero ahí fue también cuando fuimos a alabar al Señor con canciones de Navidad. Y yo de ahí empecé a ir los domingos en la mañana. Pero sin Denise. Yo. Solo. Sí, y yo dije, algo hay, no sé, quiero ir, recibir del Señor igual. Y en la tarde yo iba a la otra iglesia. O sea, tenían la doble porción. Claro. Y en algún momento yo le dije a mi pastor Álvaro, que era de la otra iglesia, y le comenté para que no fuera así como que, él no sabía. Claro. Y yo le dije, ¿sabe que estoy yendo en la mañana ya donde el pastor Rodrigo, pero yo en la tarde aquí vengo sin ningún problema y todo aquí? Y él ya dijo, gracias por avisarnos. Por la honestidad. Claro, y después ahí ya venía un proceso de familia también, con Denise, que empezábamos a conversar. La Denise todavía no iba los domingos, pero pasaron algunas semanas y me empezó a acompañar. Y ella me decía, no, si cambiarnos, no, ¿por qué nos tenemos que cambiar? Decía. Y de antes ya había un proceso donde nosotros decíamos que algo, el Señor, si algo no sabíamos qué era lo que quería, pero sí nos amonestaba hartas cosas, buscábamos del Señor en la casa, orábamos al Señor, y el Señor algo nuevo quería de nosotros, pero no sabíamos qué todavía. Pero ella después me empezó a acompañar, pero ella me seguía diciendo, yo te estoy acompañando nomás, decía, si no tenemos que por qué cambiarnos, decía, si nosotros somos de acá. Y pasaron algunas semanas, también conoció a nuestra pastora, a nuestro pastor, y ahí empezaron las conversaciones a avanzar y empezamos a buscar al Señor y dijimos ya, decíamos, nosotros no queremos tomar la decisión porque nosotros queremos cambiarnos. No aquí como que, oye, nosotros nos cambiamos de iglesia Ya porque... me aburrió me voy para acá. No, nosotros empezamos a buscar a Dios, Señor, muéstranos si tú quieres que nosotros participamos ahí, si tú quieres que nosotros nos movamos ahí a esa iglesia, porque tú quieres algo de nosotros también, Señor, muéstranos en tu palabra, muéstranos a través de un hermano, a través de alguien, a través de tu palabra. Y empezaron a suceder cosas donde también Denise empezó a abrir y decir, wow. O sea, cuando Dios te quiere hablar y tú le estáis pidiendo confirmación, o sea, tú le estáis pidiendo confirmación a Dios. Es como Gedeón, ya, Señor, pero si tú estás, y muéstrame que no llueve en este pedazo. Se mojó ahí, y el Señor nos empezó a mostrar y empezamos también a buscar de Dios, y así, pero íntimamente en la casa, los dos. Y ahí tuvimos una conversación con mi pastor Álvaro de la otra iglesia también y le dijimos,
No le dijimos todavía, pero le dijimos que estábamos en un proceso y que Dios nos estaba inquietando y que existía la posibilidad, y nosotros oramos mucho para que Dios Nos guiara. la mayor confirmación la tuviera nuestro pastor de la otra iglesia, para que cuando tuviéramos la última conversación, él nos diera el respaldo. O sea, Respaldo, claro. vayan. Sí, vayan Y tranquilos. nosotros, Señor, queremos que cuando si sucede esto y tomamos la decisión, sea así. Queremos que tú le muestres a él primero también de que... Me acuerdo que en la primera conversación a él le dolió, obviamente, pero todavía no sabía si nosotros no íbamos a ir. Claro. Pero ya cuando nosotros supimos que teníamos que llegar a ADS, conversamos con él y claro, él ya estaba preparado, él ya estaba preparado y dijo, bueno, dijo, si Dios los quiere mover, dijo, y no soy quien para decir que no, o para hacer una piedra de y lo tropiezo. único que obviamente que Dios les bendiga, oró con nosotros. Wow, qué hermoso. Dijo, no les puedo decir que no me apena, porque él nos Obvio. casó, nos conoció del 2006, el Mira. mismo año que llegó Denise a la iglesia, él ya había llegado a la iglesia, entonces nos conocía de ese año, y ahí fue que nosotros ya, me acuerdo que le mandé un WhatsApp al pastor, a mi pastor Rodrigo, y le puse, conversamos con nuestro pastor, ellos nunca nos apuraron en nada, nuestro pastor Rodrigo, sabía que era un proceso personal. Sí. Y por eso muchos nos decían, oye, ¿por qué te tenés que cambiar? Y ¿Te esto están aquí? apurando? No, ¿y por qué? Que te querés ir porque allá tienen de todo y la música. Y yo dentro, con Denise dentro de nosotros decíamos, si supieran que dentro de nosotros hay un dolor por irnos también. Sí. Porque crecimos acá, tenemos amistad acá, tenemos vínculos. tenemos a nuestro pastor que lo conocimos años, que nos enseñó. Entonces, si supieran que no es que nosotros estamos tomando una decisión así, jajaja, y nos vamos. No, pero dentro de nosotros estábamos tranquilos. Y eso... Estábamos tranquilos y tomamos esa decisión y gracias a Dios ya llevamos 1 año, 3 meses y hemos visto que Dios nos ha estado bendiciendo grandemente acá y siempre en un principio le dije a la Denise, ¿por qué? No sé, pero como te digo, la respuesta del Señor las va a tener más adelante y más conoceremos más y estamos en eso todavía, estamos en eso también todavía, hay muchas cosas que... por eso es importante saber o leer la Biblia, porque la palabra dice no juzguéis, ¿cierto? No juzguéis porque yo veo los corazones y tal vez en algún momento por los hermanos a lo mejor no fueron juzgados, pero sí les cayó la duda, no, ellos se van porque hay más tecnología y que saben por los que los ojos miraron. Pero Dios, a este Dios vivo del cual nosotros servimos, sabía lo que había en el corazón de Gonzalo y de Denise. Ellos estaban acongojados, dolidos, no dolidos de una traición, no, dolidos porque estaban cortando unas raíces. Eran muchos años con el mismo pastor, habían vínculos de hermandad con los hermanos y un sinfín de cosas que se van creando en el camino. Entonces, a los ojos los demás no se cambian porque hay más tecnología, porque no sé qué, pero no es así. No, si incluso en un momento me dijeron, es que ustedes quieren estar más cómodos. Y yo dentro de mí dije, si supiera que es todo lo contrario, o sea, Dios nos está moviendo porque nos quiere sacar de la comodidad que quizás habíamos estado en un momento y nos está llevando a otro lugar y quiere más y no es así. Pero en cierta medida entendía, nunca dije nada, sino que entendía que era porque se iba un amigo, no, y porque se iba un amigo, a lo mejor nos decían eso y yo lo entendía, la persona que nos decía eso, yo entendía porque quizás les dolía que se fuera un amigo, alguien que era de la iglesia por tantos años, y yo me lo tomaba así nomás, yo decía así, no, es, lo que pasa es que están dolidos nomás, por eso, no me lo tomaba de otra manera. Claro. Qué hermoso también mirar el otro punto, ¿cierto? De que tú no te la tomaste a mal, sino que tú pensaste que era el afecto que ellos sentían hacia ti, que por eso no querían que te fuera. Pero independiente de eso, de lo que sintió Gonzalo, de lo que sintieron los hermanos, es importante saber que ellos, a pesar de, ellos dieron el paso, ellos fueron obedientes. No entendieron por qué Gonzalo y Denise tal vez sacaron muchas conclusiones en su cabeza, pero independiente de,
se dejaron llevar por lo que Dios ya había Amén. dispuesto en el corazón de ellos a nivel de matrimonio, porque Amén. esto no fue solo, No. esto fue con su esposa. Ya el Señor había preparado el corazón de nuestro pastor Rodrigo Monsalve, porque fue respuesta, ¿cierto? Fue Dios quien abrió la boca de nuestro pastor y le dio la respuesta a lo que ellos le dijeron en intimidad al Señor, que no tenía cómo saberlo nuestro pastor. Entonces, es importante, vuelvo y recargo lo mismo que dije en los programas anteriores, es importante una comunión con Dios. Amén. Es importante que no nos fijemos en el hombre. Es que yo creo, es que yo siento, es que yo pienso. Tenemos que doblar las rodillas y hablar con este Dios vivo. Es muy posible que Dios no responda inmediatamente, que Él no tiene ninguna, ¿cómo se dice? No tiene ninguna, ¡ay, se me fue la ¿Qué palabra! quiere decir? No tiene ninguna obligación para con nosotros responder. Pero sí, también está la soberanía y Él hace las cosas como Él quiere. Así que, Gonzalo, yo te quiero dar las gracias, Amén. bendecir tu vida, la vida Amén. de tu esposa, Amén. la de tus hijas, que son hermosas como danzan al Señor. Ellas quedan solitas, la mamá cantando, el papá tocando la trompeta, y ellas quedan ahí solitas. Nadie le dice, anda, baila, anda, danza, sino que solitas ellas lo hacen y es hermoso. Así que quiero bendecirte y quiero darte un regalo de parte de un café con aroma fe. Es un sticker, un autoadhesivo, una pegatina, no sé Amén. cómo le llaman. Y obviamente tiene ahí unas palabritas que Dios ha dispuesto para ti y para que tú la pegues en tu auto, en el frío, Amén. donde tú quieras. Así que gracias por dar este testimonio, gracias por haber sido ese ejemplo, que a mí me encantó tu testimonio, de haber sido siempre evangélico y Dios siendo, Él no lo declaró con su boca, como lo dije delante, pero Dios le escuchó su corazón. Y eso me emociona porque me ayuda, me aumenta la fe, como dice el programa, un café con aroma fe. Y es importante que usted perciba todo. Si Dios lo hizo con este hombre, lo sanó, le renó, ¿cómo lo hizo? Da lo mismo, lo importante es que lo hizo. Así que los dejo invitados para un próximo programa. Amén. Muchas Dios los gracias. guarde, Dios los bendiga, igualmente a ti, Una Gonzalito, alegría, Dios te fue una guarde alegría. y te bendiga mucho. Así que no te olvides de eso, que Dios... Dios tiene un plan que lleva tu nombre. ¡Wow! Proverbios 16:9. Hermoso. Así que no te Hermoso. olvides que si tú estás aquí es porque Dios tiene un plan para ti. ¿Cuál es? Está en ti. Santiago 4:8 dice, acérquense a mí, dice el Señor, y yo me voy a acercar a ustedes. Así que te corresponde a ti, tú que estás detrás de esa pantalla, en doblar tus rodillas, humillarte ante Él y dejar que Él te lleve a lugares mucho más altos que tu pensamiento. Amén. Así que te bendigo, te doy gracias por estar aquí. Así que ahora, cuando se acaba este programa, no te olvides de doblar la rodilla y decirle al Señor, yo no puedo con mis fuerzas. Amén. No tengo fuerza, pero sé que he escuchado por ahí que usted renueva la fuerza como las de un búfalo. Así que así como lo Amén. hizo con Gonzalo Leal, también lo va a hacer contigo. Ten la convicción que en algún momento Él se te va a revelar tu vida, porque Él te anda buscando. Amén. Y ese plan tiene tu nombre. Bendiciones. Dios los Amén. guarde, los bendiga y los sobreabunde en todo ámbito de su vida. Gracias. Amén. Chao, Que chao. Dios les bendiga. Amén. Chao, Gonzalito. Chao, Gracias. Carlita.